Muy buenos días, hermanos. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes. Ya este es el tercer mensaje que hacemos desde Casa Edi. Mil disculpas porque estamos ahí en una transición en todo lo que es el acomodo, pero nuestro corazón siempre es pues hacer las cosas para la honra y la gloria de Dios. Así es que hay que tener paciencia y pronto pues también estar reunidos. En cuanto a mensajes, como decía José, lo único que puedo contarles es que estamos ahí todavía en proceso con el Ministerio de Salud para el permiso. Esperamos que esta semana ya tengamos una respuesta para ya empezar a reunirnos presencialmente aquí en Casa Ida, respetando todos los protocolos que el Ministerio de Salud tiene. Y también doy gracias por todos los hermanos que estuvieron ayer aquí en Casa Ida también, acomodando todo el homenaje que teníamos en el garaje. Pues también un agradecimiento a él, y espero que también más hermanos se involucren y que coordinen con Simón, que es el que está encargado de todo este proceso, de ver dónde acomodamos todo el homenaje en la casa, que es importante pues irle dando ambiente a la casa, que eso es importante, porque recuerden que la casa es de todos, no es solamente de uno, sino es de toda la iglesia. Entonces, por lo tanto, tenemos que involucrarnos todos. Hoy tenemos el tercer estudio de Samuel. Espero pues que sea de edificación para todos, que nos haga reflexionar, que eso es lo que queremos. Como siempre, tenemos siempre un contexto de lo que vamos a estar estudiando, y vamos a eso nuevamente. El mensaje de hoy se conoce como el autor. ¿Quién fue el autor de Primera y Segunda Samuel? Su obra y su mensaje. Creo que son cosas importantes que tenemos que recordar y reflexionar. La semana pasada estuvimos analizando el texto del libro que estamos estudiando, que es Primera de Samuel, recopilando información muy importante, como la historia de aquel tiempo, la geografía, la situación política y finalmente la situación religiosa y social. Se hizo un recorrido desde Génesis hasta Ruth. Nada más un bosquejo aquí rápido en cuanto a esto. Génesis habló, vamos a ver, la semana pasada, precisamente el domingo, sobre la perdición, como sobre el fruto prohibido, que fue la desobediencia. Luego pasamos a Éxodo, la redención o la salvación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que estuvo durante 430 años. Luego pasamos a Levítico, que vimos la santidad. Dicho sea paso, estuvimos en este libro bastante tiempo también estudiándolo, preparándonos para lo que era el libro que vamos a empezar a estudiar, que es de Samuel. Luego a Números, que es la dirección, después de 32 años en el desierto, la nueva generación, con dirección de Josué y Caleb, están listos para tomar la tierra prometida. Pasamos a Deuteronomio. Por segunda vez Dios entrega la ley a Moisés, y así el pueblo de Israel está listo para cruzar el río Jordán en busca de la tierra prometida. Luego Josué, la conquista de la tierra prometida. Viene Jueces, que es la declinación del pueblo de Israel hacia la apostasía y finalmente a la ruina. Y esto ustedes lo pueden buscar en Jueces, capítulo 2, versículo 11 al 12. Un cuadro hoy del día, el día que falta autoridad final, que es la Biblia, y es un cuadro también de la tribulación. Y por último llegamos a Ruth, la declinación de preparación del pueblo para la llegada del profeta Samuel. Eso es más o menos en contexto, y esto lo vamos a tomar como base para entender todo el libro de Samuel. Hoy, siguiendo nuestro estudio, tenemos tres objetivos muy importantes, hermanos. Primero, conocer un poco del autor y los actores del libro. Segundo, conocer la obra en sí. Y tercero, conocer el mensaje maravilloso del libro de Primera Samuel. Con el mensaje anterior y tendremos una base sólida para evitar, hermanos, tergiversaciones, o sea, tener una buena base o un buen cimiento para el estudio de Samuel.
Al mismo tiempo tenemos un fundamento estable para plantear aplicaciones prácticas y con las mismas, hermanos, hacer cambios en la forma de cómo pensamos y actuamos. Y esto es importante. El libro de Samuel nos va a enseñar cantidad de cosas, de cambios que nosotros tenemos que hacer, y vamos a estar varios años viendo el libro de Samuel. La intención con estudiar este libro es precisamente despertar en nosotros, hermanos, y esto es importante, el siervo que Dios quiere que seamos en todas las áreas de nuestra vida. Y esto todo incluye todo. Nuestra forma de vestir, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de actuar, nuestra forma de expresarnos, en fin, incluye todo en nuestra vida. Y hay un dicho que dice que nadie escarmienta en cabeza ajena. Esto quiere decir que solamente nosotros somos capaces de aprender de nuestros propios errores y no de otras personas. Lastimosamente es común que digamos nosotros mismos, eso malo que le pasó a fulano, jamás me va a pasar a mí. Y eso no es así. Hermanos, los errores, las equivocaciones y las adversidades de otras personas puede ser una buena forma de aprendizaje para nosotros mismos. Sin embargo, muchas veces obviamos toda esa cantidad de experiencia acumulada en otras y preferimos no tomarlas en cuenta en el caso de nosotros. Y ese caso que vamos a estar viendo hoy, el caso de Samuel, el profeta Samuel, Saúl, el rey Saúl y el rey David. Queremos, hermanos, ser sabios y aprender de la vida de estos grandes tres personajes. Queremos ver sus habilidades, sus errores, sus aciertos, sus potenciales, cómo Dios trabaja en ellos. En fin, todo en cuanto al desempeño de su servicio al Señor. Esto nos permite estudiar estos grandes tres personajes de la historia. Vemos a Samuel consagrado al servicio de Dios. Desde su nacimiento y hasta su muerte, es el ejemplo de constancia, perseverancia, oración, relación íntima con Dios. Hermanos, yo pregunto, ¿cuántos han tenido la oportunidad de vivir esto? Muy pocos, les aseguro. Sin embargo, a pesar de esto, también tuvo sus errores. Qué dicha, hermanos, verdaderamente, y uno ya, pues, con los años, cuánto hubiera deseado de que uno hubiera nacido en el Evangelio. Cuántos errores hubiera uno evitado si hubiera nacido en el Evangelio. Pero, hermanos, la misericordia de Dios es tan grande que no hay limitaciones para eso. Solamente lo que necesitamos es precisamente un corazón dispuesto a hacer cambios, a arrepentirnos y por fe buscar a Dios. Luego Saúl, siervo rebelde, el fuerte, el grande, de buen aspecto físico, el guerrero, el que tenía todas las habilidades para servirle a Dios. Nos recuerda inclusive al día de hoy las personas preparadas, aquellas con títulos, con experiencia, con dinero, con estatus, con fuerza, pero no tienen un corazón para servir. Y hermanos, lamentablemente eso es lo que vemos hoy en día en muchos púlpitos, verdaderamente que la gente lo que busca son las cosas materiales y no llevar una buena palabra para verdaderamente edificación a cada uno de nosotros. La persona puede estar intelectualmente preparada, pero celestialmente se encuentra desaprobada. Y por último, vemos a David, siervo entrenado, el hijo menor de 8 hermanos, su padre Isaí, y esto lo pueden ver en 1 Samuel capítulo 16. Ante una mirada terrenal, el no apto, el menospreciado, el no capacitado, pero que tenía un corazón dispuesto a aprender. Es la persona que se dejó utilizar por Dios, no confió tanto en sus habilidades, sino en lo que Dios puede hacer en él y con él. Él llevó todo un proceso para asumir una posición de servicio. Recordemos cómo fue escogido David, el hijo menor de todos los hermanos, el bajito, el aquel que no lo tomaban en cuenta, sus hermanos lo tenían
cuidador de ovejas, que no era un buen trabajo. Sin embargo, cuando se presenta ante el profeta, va pasando cada uno de sus hermanos y los van desechando, hasta llamar al último, el insignificante, como dice, el no actus, según el pensamiento de los hombres, pero para Dios ese era el hombre elegido. Estos son nuestros 3 ejemplos, hermanos, nuestras 3 referencias y nuestros 3 personajes sobre los que nos basaremos para ver el servicio humano aplicado en ellos. Estudiamos la historia de Samuel, de Saúl y David. Queremos aprender lo bueno para aplicarlo y lo malo para evitarlo. Recordemos que la Biblia es el manual por excelencia. Así es que hay mucho que aprender durante todo este proceso que vamos a estar aplicando el libro de Samuel, tanto en primera como segunda. Sin embargo, antes vamos a darle un vistazo general al libro. Como les mencioné anteriormente, tenemos 3 objetivos para el día de hoy. Primero, quién fue el autor y quiénes los autores del libro de Primera Samuel. Segundo, conocer su obra. Y tercero, identificar el mensaje de Samuel. Todo este contexto que siempre lo utilizamos para darle énfasis a lo que es propiamente luego el mensaje, es importante porque nos hace recordar que estuvimos viendo el domingo pasado y que nos haga también reflexionar en muchas cosas que queremos cambiar. Vamos a orar y poner todo el estudio de hoy en las manos de Dios para que sea Él el que nos esté guiando con humildad y con sencillez el día de hoy. Y gracias, Padre, para todos los que están en este momento conectados, escuchando la palabra y sobre todo pues para que verdaderamente reflexionemos. Padre Celestial, te damos infinitamente gracias esta mañana, Padre Santo, por estar reunidos, Padre, como hermanos, a pesar de toda esta situación que está viviendo el país y el mundo entero con la pandemia, pero tú provees todos los recursos necesarios para que podamos comunicarnos vía digital o vía, como lo hemos hecho durante tanto tiempo. Gracias por la posibilidad, Padre mío, de que verdaderamente esta situación de pandemia como iglesia nos despertó para buscar algo propio para nuestra iglesia. Y gracias por eso, porque ya tenemos un local donde podamos reunirnos, respetando todos los lineamientos del Ministerio de Salud cuando llegue el momento, Padre Santo. Va a ser un regocijo, una alegría de ver tanto hermano que por un u otro motivo pues no lo hemos podido ver, pero sin embargo pues nos estamos comunicando de una u otra manera. Y yo lo siento, hermanos, también, que ustedes como hermanos nos comuniquemos, nos hablemos, nos preguntemos en qué podemos servir, en qué podemos ayudar, porque es la función de nosotros como hermanos. Y te pongo siempre, Padre mío, este lugar para que tú nos abras puertas. Hay mucho que trabajar aquí, hay mucho que evangelizar y vemos la actitud de todos los hermanos de la iglesia de poder ya congregarse y poder empezar a evangelizar en esta zona. Va a ser una alegría, un regocijo volver a reunirnos y también pues tanto proyecto que se tiene ya aquí. Recordemos que ya lo que tenemos es de la iglesia, es de toda la congregación y también, Padre Santo, que todos tenemos que aportar, Padre, no solamente unas 4 personas, como se dice, sino todos. Ver iniciativas, ver alternativas, ver de qué manera podemos salir adelante con todo lo que se tiene que hacer en el edificio, pero principalmente para la honra y la gloria tuya, que es llevar la salvación a todos los que estamos aquí cerca. Gracias te doy, Padre, y te pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces, como les dije, 3 puntos importantes que vamos a ver el día de hoy. ¿Quién fue el autor o los actores del libro de Samuel? Segundo, conocer la obra de Samuel. Y tercero, identificar el mensaje de Samuel. El autor de 1 Samuel. Fácilmente podríamos pensar que el autor del libro de Samuel es Samuel. Puede ser lógico, ya que el libro tiene su nombre y también la Biblia misma lo sugiere como autor.
Si ustedes tienen una Biblia ahí, vayan a 1 Samuel, capítulo 10, 25, para ir pues identificándonos y dándole apoyo a lo que vamos a estar estudiando el día. Le repito, 1 Samuel, capítulo 10 y 25. Dice así: Samuel recitó luego al pueblo la ley del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de uno. Aquí vemos la primera pista donde dice que Samuel lo escribió en un libro. Sin embargo, no nos podemos olvidar, hermanos, un detalle importante. Samuel muere antes de culminar el primer libro de Samuel. Y van yendo ahí unos versículos adelante, mano derecha de ustedes, vamos a 1 Samuel capítulo 25, versículo 1. 1 Samuel capítulo 25, versículo 1 dice: murió Samuel y se juntó todo Israel, y lo lloraron y lo sepultaron en la casa de Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Esto sucede, hermanos, 7 capítulos antes de terminar el libro que estamos estudiando. Entonces, hermanos, es obvio, todo el segundo capítulo no fue escrito por Samuel, sino que intervinieron otros personajes para darle continuidad a la escritura del libro de Samuel. La tradición judía lo identifica como el actor, ya que él tuvo el conocimiento para hacerlo, por lo menos hasta que estuvo vivo, obviamente. Registra su propio nacimiento, la historia de su familia, sus primeros años con Elí, su encuentro con Saúl, sus exhortaciones a Saúl, la defensa de Samuel para con David. Toda la tradición está escrita. Recordemos, y esto se va a ampliar en los primeros capítulos, toda la problemática de Ana, la mamá de Samuel, junto con Penina y su esposo Elcaná, pues también que fue bastante complicada, y son procesos que se ven también hoy día en las familias también. Entonces, todo esto, enseñanza, nos va a ayudar a entender, a comprender más lo que nos habla el libro y sobre todo el aprendizaje que debemos atender. Además de eso, fue un juez y también profeta, por lo que probablemente tenía las habilidades para registrar lo que contiene el libro. Su biografía la veremos luego a profundidad. Obviamente no se puede registrar su propia muerte y lo que seguía después de eso. Entonces, hermanos, la pregunta que debemos hacernos: ¿quién pudo continuar el registro de su obra? Y aquí es donde intervienen estos dos personajes, que es Natán y Gad. Esto no es definitivo, mas sin embargo es una información muy útil sobre el autor y los autores del libro de Samuel. Y hermanos, vamos un momentito a 1 Crónicas, capítulo 29, versículo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 29. Dice: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las Crónicas de Samuel. ¿Dónde está escrito? En las Crónicas de Samuel. Vidente. Y en las Crónicas del profeta Natán, y en las Crónicas del profeta Gad vidente. Versículo 30. Con todo lo relativo a su reinado y su poder, y los tiempos que pasaron sobre él, y sobre Israel, y sobre todos los reinos de aquella tierra. Entonces, este versículo nos habla que estos escritos fueron en las Crónicas de Samuel, en las Crónicas del profeta Natán, y en las Crónicas de Gad vidente. Primera de Crónicas, hermanos, termina narrando la muerte de David e indicando dónde se encuentra registrada su vida. Indica los registros desde las 3 fuentes: Samuel, Natán y Gad. Sobre Samuel ya ampliamos, veamos algo sobre estos dos profetas, Natán y Gad. El profeta Natán fue fiel compañero de David durante su reinado, según de Samuel. Posiblemente el levita, tenemos registros de Natán
desde Segunda de Samuel, desde el capítulo número 5. Tenía mucha cercanía con David, quizás mucha información para aportar en los libros de Samuel. ¿Qué hizo Natán? Bueno, definitivamente fue un gran apoyo para el rey David, y parte de esto aconsejó a David sobre la construcción del templo y le indicó que sería un descendiente quien construiría. ¿Quién fue el que construyó el templo? Salomón, su hijo. Y esto lo pueden ver, hermanos, para referencia de ustedes y para que lo apunten en sus casas, de que luego lo busquen en detalle. Lo pueden ver en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo del 1 al 17. También Natán confrontó a David por el pecado con Urías y Betsabé. Esto también es importante y apunten ahí por referencia, lo pueden encontrar en 2 de Samuel, capítulo 12, del versículo 1 al versículo 4. Le dio el nombre nuevo a Salomón, y eso lo ven en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 24 al 25. ¿Cuál fue el nombre que le dio? Jedidías, que quiere decir amado de Jehová. También impidió una revuelta en los últimos años del reinado de David. Lo pueden encontrar en 1 Reyes, capítulo 1, versículo 11 al 27. Se encargó de nombrar a Salomón como rey. Importantísimo, 1 Reyes, capítulo 1, del versículo 28 al 53. Recomendó sobre los instrumentos musicales a usar en el santuario que Salomón construiría. 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 25. Tremendo personaje de gran apoyo para el rey David. Es aquí donde vemos las proyecciones de verdaderamente el deseo de servir a Dios, tanto de David como estos grandes profetas que estuvieron cerca de él. Gad, vidente, en ocasiones se registra como profeta, vidente. La diferencia, Dios se comunicaba con Gad, el vidente, por medio de visiones. También fue muy cercano a David. Cuando David estaba escapando de Saúl, Gad le recomendó un escondite. Y esto, hermano, lo podemos ver en 1 de Samuel, capítulo 22, versículo 5. Como vocero de Dios, recomendó a David 3 formas en que Dios borraría su pecado. Y lo pueden ver en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 7. Recomendó a David también edificar un altar a Dios luego de ser perdonado. Y esto lo podemos ver en 2 Samuel, capítulo 24, versículos 18 al 25. Hermanos, también con Natán recomendó sobre los instrumentos musicales a usar en el santuario de Salomón, que Salomón construiría. Lo pueden ver en 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 25. También fue un personaje increíble de apoyo al rey David. Esos fueron los supuestos actores. Ahora, el segundo punto. Ya vimos todo lo que es el asunto de quién escribió 1 y 2 de Samuel, la intervención de Samuel en sí, también la intervención de Natán y también Gad, el vidente. Ahora, el segundo punto que teníamos para hoy, la obra del libro de 1 de Samuel. Y esto, la conformación de la obra. 1, hermanos, y 2 de Samuel, en primera instancia, era un solo libro, en hebreo, como lo indica el Talmud, Orígenes y Jerónimo. Posteriormente fue dividido en 2 cuando se tradujo el libro al griego, ya que el hebreo no usa vocales, por lo que no se podía incluir mucho texto en pocas páginas. Así, al traducirse al griego se usan vocales, resulta muy extenso y se dividió en 2 rollos. El primer hombre que aplicó esta división al texto al hebreo fue Daniel Bombert, en su edición de la Biblia hebrea, en el año 1516 a 1517. Este señor Daniel Bombert nació en Bélgica en el año
1483 y murió en Italia en el año 1549. Los traductores griegos intentaron sin éxito darle nombre Primera y Segunda de Reyes. Para estos el orden sería Primera y Segunda de Reyes, que es lo que conocemos como Primera y Segunda de Samuel. Y tercero y cuarta de los reyes, que es Primera y Segunda de Reyes. Hoy nosotros lo conocemos como libros de Primera y Segunda de Samuel. Su primera parte, Primera Samuel, es un libro extenso. Ustedes lo pueden ver, tiene 31 capítulos y 810 versículos. Es el segundo libro más extenso que hemos estudiado en nuestra iglesia, la Iglesia del Este, después de Hechos. Así es que nuevamente vamos a estar bastante tiempo estudiando el libro de Samuel, tanto la primera como la segunda, y va a ser de una enseñanza increíble para todos nosotros. Así es que en sus casas tienen bastante tiempo para ir estudiando tanto los libros que le anteceden como los libros posteriores a Primera y Segunda de Samuel. Hecho importante también la fecha de la escritura de la obra. Los eventos de Primera de Samuel abarcan aproximadamente 100 años, desde el año 1100 hasta el año 1000 a.C. El libro fue escrito como un solo, luego de la división entre el reino de Israel y Judá, posiblemente cerca del año 930 a.C. Entonces, hermanos, podemos afirmar esto, ya que Primera Samuel hace mucha referencia a Israel y Judá como una nación aparte, separadas, y esto sucede hasta el año 975, y una de las referencias más claras la podemos encontrar. Y si quieren, vamos un momentito ahí a Primera Samuel capítulo 27, versículo 26. Primera Samuel capítulo 27, 26. Y esto es importante viendo un poco el contexto. Era cuando Saúl era perseguido y se va a refugiar donde los fariseos. Primera Samuel dice, y Aquís, el rey, le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy día. Entonces fue una ciudad que fue adquirida por David y dada por uno de los reyes filisteos. Si quisiéramos visualizar ambos libros como uno solo, podríamos decir que se inicia entre los años 1105, cuando Samuel nace en Primera de Samuel. Lo pueden ver en el nacimiento de Samuel, en el capítulo 1, del versículo 1 al 28 de Primera de Samuel, y termina en el año 975 a.C., que registra las últimas palabras de David en Segunda de Samuel, capítulo 23, del versículo 1 al 7. Esto contempla aproximadamente todo este proceso, haciendo números ahí, sumando y restando 135 años de historia. Ahora bien, el tema de la obra, Primera de Samuel, hermanos, registra la historia de Israel en la tierra de Canaán durante la transición de ser gobernados por jueces, y esto lo pueden ver en Jueces capítulo 21, versículo 25, a convertirse en una nación unificada bajo los gobiernos de los reyes. Y esto es importante recordar, toda esta transición que vivieron los judíos, pueblo de Israel, en esta transición de jueces, donde al final del capítulo dice, todos hacían lo que les diera la gana, no había quien gobernara. La monarquía surge en Israel con un carácter carismático, es decir, el rey subía al trono por elección divina y aclamación del pueblo. Esto quiere decir que no era un tema de herencia, luego fue así, pero parece que la intención desde el inicio por parte de Dios, Él era eligiendo al rey. No sucedió así, después vienen grandes y serios problemas para el pueblo de Israel.
Entonces, toda la narrativa, hermanos, del libro de Samuel, nos da a entender que hay una transición en curso. Como les indiqué, fluye un sistema de jueces al sistema de reyes. Importante identificar que el sistema de reyes no fue sugerido por Dios. De ahí el versículo clave del libro. ¿Cuál fue esto? La desobediencia del pueblo. Al querer anteponerse a las cosas de Dios, poniendo el pueblo el rey, no como lo dijo, siendo Dios el que eligiera. Y quiero que vayamos a 1 Samuel capítulo 8, versículo 6. Hermanos, ahí, que lo busquen, viéndose ahí donde estaba anteriormente, 1 Samuel capítulo 8, versículo 6. Y es aquí donde vamos a ver precisamente la desobediencia. Nosotros, por naturaleza, también somos desobedientes, tenemos mucho que aprender. Tenemos que ser sumisos, obedientes a lo que dice la palabra de Dios. 1 Samuel capítulo 8, versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Pero ve aquí, danos, es como una exigencia del pueblo. Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Versículo 7, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti. Dios, en su infinita misericordia, infinito amor, dice: hagan ustedes lo que gusten para que después vean las consecuencias. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces por desobedientes, por no acatar las cosas como Dios quiere que nosotros las veamos. Dice: porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Nuevamente vemos la desobediencia del pueblo. Hermanos, esta transición se desarrolla mediante la participación de 3 personajes, como vimos anteriormente: Samuel, en donde el libro toma su nombre, luego se presenta el rey Saúl y el rey David. En esta orden se narran 3 grandes eventos de estos 3 grandes personajes. Como Samuel es consagrado para servir a Dios como guía de su pueblo. Parte B dice: como Saúl desaprovecha la oportunidad de ser el rey y por desobediente y rebelde. Y tercera, cómo Dios prepara a David para asumir el reinado en 2 Samuel. Y recordemos todo este proceso de David. Y eso es algo que nosotros como cristianos debemos recordar siempre. El momento de nuestra conversión, de apartarnos de nuestros pecados y por fe, tiene que ser un crecimiento espiritual hasta que Dios nos llame o venga por su iglesia. Es la única manera de que verdaderamente nos sintamos cada vez mejor, más aptos, más preparados para predicar la palabra de Dios y sobre todo, lo más importante, llevar el evangelio a otras personas. Y esa es la gran comisión que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos. Y esa es la gran comisión que nosotros como hermanos tenemos en este lugar. Gran parte del libro de Samuel muestra la preparación, como les dije, de David. Es un diamante en bruto que se tiene que pulir. Recordemos quién era David. Recordemos también cómo éramos nosotros antes de nuestra conversión. También no aptos para nada. Sin embargo, Dios poco a poco nos va puliendo, nos va preparando para que seamos mejores. Así que la intención de Dios es mostrarnos la preparación del rey y por contraparte la caída del rey Saúl. Este hecho nadie lo logró ver y solo ven a David como un traidor y un canalla. Recordemos cuán perseguido fue David durante el proceso de reinado del rey Saúl, precisamente por su envidia y por su egoísmo y porque veía que verdaderamente David tenía un corazón dispuesto a servir, más Saúl quería llevar toda la contraria, quería más bien hacerle favores a Dios, al contrario de verdaderamente tener esa humildad y sencillez. Para entender bien el libro se deben leer
los dos anteriores libros, hermanos. Esto es importante. Eso es importante. El contexto siempre lo vemos como una de las cosas más importantes para llegar verdaderamente al texto y poder entender qué fue lo que sucedió anteriormente. Entonces, el anterior Jueces, que habla de las necesidades del pueblo de tener un rey. Y segundo, Ruth, que nos cuenta sobre la genealogía del rey David. Además, es vital leer el segundo libro de Samuel, pues completa la historia que deja en suspenso primera de Samuel. Entonces, hermanos, lo repito nuevamente, es importante leer el contexto, en este caso, leer el libro de Jueces y también el libro de Ruth y segunda de Samuel. Así es que hay una tarea bastante amplia para nosotros como hermanos, estar prácticamente en disposición de un corazón dispuesto para leer estos capítulos que anteceden a primera y segunda de Samuel. Bien, así ya tenemos la información sobre los actores, que era nuestro primer objetivo. También tenemos información sobre la obra de Samuel, que fue nuestro segundo objetivo. Resta entonces averiguar sobre el mensaje que contiene el libro. Nuevamente les recalco, en primera instancia lo que hablamos fue conocer el autor y los actores del libro. En segundo, conocer la obra en sí. Vimos todo el recorrido de Samuel, también la aplicación que dimos sobre el profeta Natán y también sobre el vidente Gad, todo el apoyo que recibió el rey David sobre estos dos grandes profetas, precisamente guiados por Dios para gobernar el pueblo de Israel. Y uno de los reyes más grandes que ha habido en la historia del pueblo de Israel, que es David. Ahora bien, el mensaje del libro de Samuel. ¿Qué nos enseña el libro de 1 Samuel? ¿Cuál es su mensaje? En otras palabras, ¿cuál sería nuestro norte mientras nosotros lo estudiamos? Es decir, ¿qué es lo que vamos a aprender? ¿Qué es la enseñanza que vamos a dar? Y sobre todo, ¿qué es lo que debemos de aplicar de acuerdo a lo que dice este libro? Bueno, podemos entender el mensaje del libro teniendo claro su aplicación histórica, aplicación doctrinal y aplicación personal. Esta última, la personal, sería nuestro norte de estudio. Y recordemos, hermanos, los que están en nuestra iglesia y que creemos y va a ser así, que va a haber mucha enseñanza en esta nueva casa que tenemos y en uno de los libros de enseñanza, y yo siempre le agradezco a Greg que nos dejó toda esta enseñanza de discipulado o crecimiento espiritual, donde vimos, bueno, cuál era el asunto histórico, es decir, qué era lo que estaba sucediendo en aquella época, lo doctrinal también, qué era lo que se estaba enseñando, y luego la aplicación personal para nosotros. Esta aplicación es importante porque, como dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, donde dice, toda la obra es inspirada por Dios. Así es que en lo personal tenemos mucho que sacar, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Bien, la aplicación histórica, ya hemos visto esto, hablamos en resumen de 1 de Samuel, registra la historia de la consagración de Samuel como juez y profeta encargado de ungir a los dos primeros reyes de Israel. En primera instancia, Samuel unge a Saúl como rey, quien desaprovecha su oportunidad debido a su desobediencia y rebelión ante lo indicado por Dios. Posteriormente, Samuel unge a David, quien inicia un periodo de preparación fuerte antes de convertirse en rey en segunda de Samuel. Por eso les digo, es importante leer tanto Juez como Ruth, primera y segunda de Samuel, para ver todo este proceso del rey David para en segunda de Samuel llegar a ser rey. Y eso nos sucede a nosotros, hermanos, en el momento de nuestra conversión. Hay tres fundamentos importantes, que es leer la Biblia, orar, congregarnos y estar estudiando la palabra de Dios con los hermanos que nos ayudan en la enseñanza. Y gracias porque en la iglesia nosotros hay disposición de muchos hermanos
que se ha dedicado precisamente a enseñar a otros jóvenes y a otras personas que verdaderamente de corazón quieren estudiar la palabra de Dios, pero no solamente guardárselo en nuestro corazón, sino también participar ahora. Como dice, haciendo discípulos, que eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que su reino sea más grande y lo logramos solamente precisamente estudiando y compartiendo la palabra con otras personas. La vida de los tres personajes, tanto de Samuel como de Saúl y David, explica históricamente la transición de la forma de gobierno del sistema de jueces al sistema de la monarquía por medio de reyes. Todos estos 31 capítulos de 1 Samuel nos ubica, hermanos, en la tierra de Canaán, futuro Israel, entre los años 1100 a.C. y 1000 a.C. La recién nacida nación de Israel está tratando de conquistar la tierra que fue prometida por Dios y creen que lo lograrán por medio de la figura de un rey. Luego, el segundo punto, la aplicación doctrinal. Es el primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel narra sobre la escogencia de un rey que gobernara Israel. No podemos dejar de pensar en Jesús. Todo el primer libro de Samuel nos narra de dónde vendría el Mesías, prometido a Israel desde Génesis. Y esto lo pueden ver en Génesis capítulo 3, versículo 15. Toda la historia, como les dije anteriormente, está fundamentada en la venida de nuestro Señor Jesucristo. David es el primero y parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Así que todo está bien ordenado. Como dije, la Biblia es útil para todo y una enseñanza increíble para todos nosotros. La oración de Ana en 1 Samuel capítulo 2, versículo 1 al 10, hace varias referencias proféticas de Cristo. Ana exalta a Dios como su roca, fortaleza, término que utilizan en los evangelios refiriéndose a Jesús sobre el que se debe construir casas espirituales. Y si gustan, vamos un momentito a Mateo capítulo 7, versículo 24 al 25, un momentito también para resaltar un poco esta roca de que habla, es Cristo Jesús. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 25. Mateo Mateo 7, versículo 24 y 25. Dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahí está. Descendió lluvia y vientos, ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada sobre la roca. Eso es la palabra de Dios. Entonces nosotros como cristianos, hermanos, debemos tener los fundamentos bien sólidos para que el viento y las situaciones de este mundo no nos jalen. Y yo quiero hacer referencia durante este proceso que hemos estado pasando de la pandemia. Hermanos, hemos sido fieles durante todo este proceso de año y medio de llevarle la palabra de Dios a través del medio digital o virtual, para que no nos enfriemos, para que más bien nos avancemos más y estemos más preparados precisamente para cuando estemos reunidos aquí. Esto creo yo, y siempre lo he recalcado, puntos importantes durante el proceso de pandemia. Primero, la unión familiar, que es sumamente importante y es lo que vamos a estar viendo en los primeros capítulos de 1 Samuel. Todo este contexto y toda esta historia de estos personajes en 1 Samuel, los primeros capítulos. Entonces, la unión familiar,
la oración entre familia, estar leyendo la Biblia, estar comunicándonos con nuestros hermanos. Eso es sumamente importante. Y yo le agradezco a más de un hermano también que se ha dedicado también con una actitud que hemos tenido también de compartir los cumpleaños con los hermanos, de ver lo que verdaderamente los queremos que pronto estemos con ellos, dándoles un pequeño obsequio verdaderamente, porque la iglesia se quiere identificar y siempre estar unida de una u otra manera. También en situaciones difíciles, sumamente importante. Muchas veces no es tanto lo económico, sino es un apoyo yo sé que ahora no se puede dar abrazos, pero una voz de aliento para ir levantándonos unos a otros. Y sabemos que muchos hermanos están pasando por situaciones difíciles, entonces nosotros como hermanos tenemos que apoyarnos unos con otros. Eso es la obligación y la responsabilidad de nuestra iglesia. Y vamos hacia atrás. Podemos ir a 1 Samuel capítulo 2, versículo 2. Haciendo referencia también a que Jesucristo es nuestra roca, es nuestra fortaleza, es nuestra salvación. 1 Samuel capítulo 2, versículo 2 dice, 1 Samuel capítulo 2, versículo 2 dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ningún fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Hermanos, Él es todo nuestro apoyo, Él es toda nuestra fortaleza, Él es todo para nosotros. Muchas veces recurrimos a Él cuando las situaciones están difíciles. Y hermanos, es al contrario. Entre mejor estemos nosotros preparados espiritualmente, y tenemos que hacerlo precisamente en los tiempos buenos. ¿Para qué? Para que cuando llegan los tiempos difíciles estemos preparados y espiritualmente mejor. No es al contrario, hermanos. Y siempre uno lo oye así. No, es prepárese en los tiempos buenos para cuando los tiempos malos lleguen, usted espiritualmente está más preparado. Y Salmos 31.3, no lo busquen, yo solo leo. Salmo 31.3 dice, porque tú eres, hablando de Dios, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra salvación. Pablo también se refiere a Jesús como la piedra de tropiezo para los judíos. Y esto está en Romanos capítulo 9, versículo 33, para que también lo lean en sus casas. Romanos capítulo 9, versículo 33. Cristo es llamado la roca espiritual, que proveyó la bebida espiritual de los israelitas en el desierto, al igual que Él, que provee el agua viva para toda alma. Y esto lo pueden ver en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, y también en Juan capítulo 4, versículo 10. Mateo 25, 31 al 32 se refiere a Jesús como el Hijo del Hombre, quien vendrá en gloria a juzgar a todos. Y eso es lo que estamos esperando como iglesia, hermanos. Eso es lo que estamos esperando como iglesia, si no nos ha llevado antes. También los acontecimientos de la vida de David, su concepción, su elección, sus pruebas, sus alianzas, su vida, su unción, su reino, registrados en el libro de 1 Samuel, son una sombra de las acciones del más grande Hijo de David. ¿Quién? Cristo Jesús, dentro del futuro de Israel. Vemos todo este proceso de preparación del rey David, perseguido inclusive por su propio hijo Absalón, para matarlo. Sin embargo, es un cuadro de nuestro Señor Jesucristo, todo su padecimiento antes de llegar a la cruz. ¿Para qué? Para que a través de Él nuestros pecados fueran perdonados. También los acontecimientos de la vida de David, lo vimos, es sumamente importante para nosotros. Ahora bien, hermanos, vimos lo que fue la aplicación histórica, todo lo que estaba sucediendo en ese proceso de historia
Vimos también la aplicación doctrinal y viene lo más importante, hermanos, que es la aplicación personal. De este libro de Samuel que estuvimos viendo hoy, que es importante para mí. Y no solamente el libro de Samuel, sino desde Génesis hasta Apocalipsis es importante para nosotros porque de ello aprendemos y podemos sacar. La aplicación personal. Este es nuestro último punto para el día de hoy, hermanos. Y este es lo que vamos a meditar durante el resto de la semana. Aunque los acontecimientos sucedieron hace mucho tiempo a la nación de Israel y hoy nosotros no tenemos la figura de un rey, hay mucho que podemos aplicar para nosotros. Y precisamente, como les dije anteriormente, con esta situación que está viviendo el país y el mundo entero, y siempre he dicho, hermanos, tampoco no nos llenemos de miedo la prensa, los medios publicitarios también, pues muchas veces son tan amarillistas, pues que meten más miedo de la cuenta. Obvio que tenemos que ser respetuosos con las leyes y tenemos que respetarnos unos a otros, acatar todas las disposiciones del gobierno, pero creo que entre menos publicidad vemos, pues menos propensos a estar en situaciones que verdaderamente no nos concierne a nosotros como hijos de Dios. Primero, todos necesitamos un rey en nuestras vidas. Y es así, hermanos. Todos necesitamos un rey en nuestras vidas. Obviamente es Dios. Sin embargo, nos toma trabajo descubrirlo. Somos testarudos, somos rudos, somos recios para las cosas que son de Dios. Pasamos nuestra vida probando diferentes reyes, llegando a la conclusión de que no hay mejor que yo mismo. Sentimos lo que queremos y esto es importante que lo mastiquemos. Sentimos lo que queremos, hacemos lo que queremos y pensamos lo que queremos. Es decir, hermanos, es el síndrome del yo-yo. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Anteponemos las cosas de una manera que queremos sobresalir en todo, ser los primeros en todo, estar en primero en todos, sin poner a un Dios antes de nosotros, que nos guíe, que nos dé dirección, que nos dé paz, que nos dé tranquilidad, que nos dé armonía. ¿Para qué? Para que verdaderamente, llenos de Él, podamos hacer las cosas como debe ser. El libro de Samuel es una fuerte advertencia contra esto. No se siente lo que se quiere, no se hace lo que se quiere y no se piensa lo que se quiere. ¿Por qué? Porque como le dije anteriormente, primero yo, segundo yo, tercero yo. No se siente lo que se quiere, no se hace lo que quiere, no se piensa lo que se quiere. Para esto está el Rey Dios. Él nos enseña qué pensar, qué hacer y qué sentir. En este libro Dios marca su guía y la vamos a ver de una manera clara y esto, hermanos, implica sumisión. Implica sumisión. Es el primer paso, reconocer que solos nosotros no podemos salir adelante, sino tenemos a un Dios que nos dé la dirección, que nos dé la paz y la tranquilidad para muchas cosas. Especialmente en estos momentos en que estamos viviendo, momentos de mucha convulsión, mucha tensión a nivel mundial, y verdaderamente es cuando más unidos debemos estar. Segundo, el libro, hablando del libro de Samuel, nos enseña cómo Dios trabaja con los que le quieren servir, y esto es importante, y vamos a estar analizando muy detalladamente durante todo este proceso de enseñanza. Nos enseña cómo trabajar con los que sirven. Todos debemos estar sirviendo y por eso los tres protagonistas nos generan tres aplicaciones diferentes y vamos a verlas. La historia del profeta Samuel nos brinda una lección de un servicio consagrado al Señor, inclusive antes de su nacimiento. Recordemos los primeros capítulos de Samuel nuevamente y vamos a estar ahondando más y más
en todos estos primeros capítulos de familia, todos los problemas que pasó Ana para poder concebir, todos los problemas que tuvo con Penina y también con su esposo Elcaná también. Entonces todo esto lo vamos a seguir estudiando detalladamente. La vida de Samuel permite ver los frutos de la perseverancia y la constancia en el Señor, mediante su instrucción, juicio y guía para el pueblo de Israel. Samuel nos muestra valores como la paciencia, la humildad, el agradecimiento de la familia. Mi hermano, es el valor de la paciencia, cómo nos afecta a todos, hermanos. Durante toda esta transición que tuvimos nosotros, estamos viviendo de la pandemia, desde la salida para buscar casa nueva, ha sido paciencia increíble, increíble. Muchas veces nos impacientamos porque queremos hacer las cosas como nosotros queramos, y no es así. Yo creo que tenemos que ser pacientes, pedir la dirección de Dios para que Él nos guíe con humildad y sencillez. Y eso lo hemos visto desde que decidimos nosotros buscar casa para ir. Ha sido un proceso largo de muchos años, no desde que se inició la pandemia, sino que desde el año 2010 que verdaderamente nos evocamos por hacer un ahorro para algo tener propio. Yo nunca se me olvidará los consejos de mi padre, y nos decía, hablando de la casa, que nos decía, ojalá que cuando ustedes se casen tengan donde vivir, aunque sea un rancho de 4 paredes, de 4 latas, pero sepan que es de ustedes. Entonces Dios nos movió a través de la pandemia para que llegáramos a este lugar. Así es que hay mucho que hacer en este lugar y es una gran bendición sabiendo que ya es de la iglesia. Es de la iglesia, y la iglesia incluye a todos los miembros, a los que quieran venir, a los que quieran aportar. ¿Para qué? Para hacer el reino de Dios más grande, que eso es lo que queremos. Así es que es sumamente importante la paciencia, la humildad, la perseverancia, el agradecimiento, la familia, el apoyo, en fin, todo lo que conlleva verdaderamente como hermanos podamos proyectarnos como debe ser. Samuel siempre mantuvo una actitud positiva, a pesar de todas las situaciones que también pasó, que no las conocemos en detalle, pero me imagino que fueron increíbles. En vez de fijarse en los puntos débiles del rey, y esto es importante, muchas veces vemos, como dice la palabra de Dios, no vemos la pequeña cosita que tenemos en un ojo, pero vemos lo de afuera. En vez de fijarnos en los puntos débiles del rey, se centró en sus virtudes. ¿Cuáles eran esas grandes virtudes que tenía el rey David para reforzarlas y no ver sus cosas negativas? En vez de amargarse por no contar con la aprobación del pueblo, se centró en el fiel servicio que él le había ofrecido a Dios desde tantos años, desde la concepción a través de su madre Ana, y la entrega, creo que fue a los 8 años que Ana se lo entregó al profeta Elías. Desde ese proceso, ¿verdad? Que desde que está engendrado por su madre, es esa entrega para todo lo que viene después, a través de su enseñanza y a través de estar apoyando al rey Samuel en todo su proceso. Tal vez no vamos a hacer un reflejo de estos, obvio que no, hermanos, no vamos a hacer un reflejo de esto. Pocos tienen el placer de decir que toda su vida la ha dedicado al Señor, pero para los que podemos tener hijos hoy día, nos provoca un reto impresionante, una esperanza enorme. Y la iglesia, hermanos, crece. Vemos que nuestra iglesia es una iglesia de gente joven, con muchas proyecciones, y también
la dicha de que sus hijos nazcan en el Evangelio. Ya desde pequeños conocen el temor a Jehová, como decía mi padre también. Debemos ser temerosos a Jehová. Así es que es una dicha y es una alegría, es un sueño que siempre tuve, ver a todos estos niños corriendo por todo este lugar. Verdaderamente una alegría para todos nosotros ver esto muy pronto. Una vez que pase esta situación de pandemia, pues poder estar compartiendo más como hermanos en este local. La tragedia histórica de Saúl muestra la oportunidad desperdiciada. Vimos todo ese arraigo de Samuel, su dedicación, su empeño, su crecimiento, su ayuda incondicional, su participación a Dios, pero vemos ahora lo trágico de la oportunidad despreciada de el rey Saúl. Él era un hombre que lo tenía todo, tenía honor, tenía autoridad, tenía riquezas, buena apariencia y más. Sin embargo, hermanos, murió en la desesperación, sabiendo que le había fallado a su nación y a su familia y a Dios. Y nada más para dar un poquito de contexto, vamos a 1 Samuel capítulo 31, versículo 4, que ahí donde su arrogancia, su prepotencia, su querer hacerle el favor a Dios, y muere de una forma trágica. Y muchas veces, hermanos, precisamente por la desobediencia de nosotros, caemos en errores que después nos estamos lamentando. En 1 Samuel capítulo 31, ya es el último capítulo de 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 35, versículo 4. 1 Samuel capítulo 31, versículo 4. Si quiere empezamos para ver más contexto, desde el primer capítulo dice: los filisteos, pues, peleando contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Natán, a Abinadab y a Malquisiú, hijos de Saúl, y arremeció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Esa fue la triste realidad de la muerte de Saúl. ¿Por qué? Por su desobediencia a Dios. Dios le puso todo a él en bandeja para que fuera el primer rey de Israel. Sin embargo, su arrogancia, su prepotencia, su orgullo, su vanidad fracasó. Dice la palabra de Dios que él sobrepasaba sobre los hombros a toda su población. Así es que era un hombre bastante alto también, con mucha capacidad, pero de un corazón vacío espiritualmente. Saúl cometió el error de pensar que podía complacer a Dios. Ese fue el error más grande. Mediante su propio placer, su físico y sus habilidades. Aun cuando fue controlado con su mal comportamiento, él intentó justificarse a sí mismo, y fue entonces cuando Dios lo rechazó. Nuevamente, como dije anteriormente, el síndrome del yo-yo. Él quiere decir yo primero, yo segundo, yo tercero, yo cuarto, y póngale usted cuántos yo-yos más quiere. Precisamente porque no había humildad en él. No había un corazón dispuesto a servirle a Dios, sino era un corazón
su puesto a servicio a sí mismo. Y hermanos, con todo respeto le digo, eso es lo que vemos hoy en la mayoría de las iglesias. Esa prepotencia, ese deseo de figurar en un púlpito, ese deseo de tener, en fin, todo aquello que no lo agrada a Dios. Así es que se va al fracaso. El problema, Saúl, es uno que tal vez usted enfrenta, un problema del corazón. La obediencia a la voluntad de Dios es necesaria para el éxito, y si hay rebeldía con Él, se está expuesto a la pérdida. Y es así. Les leo esta parte también. El problema de Saúl es uno que tal vez usted enfrenta, o que todos enfrentamos. Un problema del corazón. La obediencia a la voluntad de Dios es necesaria para el éxito. La humildad, la sencillez es importante para el éxito. Y si hay rebeldía contra Él, se está expuesto a la pérdida. Eso fue David. Y eso nos pasa mucho a nosotros. La desobediencia nos lleva a situaciones que después nos estamos lamentando. Por otra parte, en David vemos un corazón dispuesto, totalmente la otra parte, un giro de 180 grados. David parecía no ser al principio importante, fue ignorado, pero Dios ve el corazón de él, vio a David un hombre conforme a su corazón. Recordemos que David fue ignorado inclusive cuando iba a hacer su elección, totalmente ignorado. ¿Por qué? Porque era uno de los menores de toda una camada de 8 hermanos. Y uno de los que hacía uno de los trabajos más quizás no tan insignificantes, que era el cuidado de ovejas. Y cuando Samuel llega a reunirse con Isaí, su padre, están sus 7 hermanos mayores. Y seguramente entre todos ellos decían, yo voy a ser el rey, yo voy a ser el rey, no yo. Inclusive su padre quizás tenía predilecciones para que uno de sus hijos mayores fuera el rey. Sin embargo, no fue así. Samuel fue llamando uno por uno hasta llegar al 7º y luego preguntó, ¿falta alguno? Sí, falta uno. Y ese fue el rey David. La humildad e integridad de David, junto con el celo por el Señor, su compromiso con la oración y la disposición para que Dios trabajara en él, establece un buen ejemplo para el cristiano. Su vida fue una vida de preparación constante y esta debería ser nuestra realidad, hermanos. No solamente, y lo hemos oído en nuestra iglesia, no solamente de llegar todo el proceso de crecimiento espiritual que tiene la iglesia y decir, ¿qué más? No, sino verdaderamente desde que se inicia, empezar un crecimiento espiritual en todas las áreas. Nuevamente repito, hay mucho que hacer dentro del edificio, especialmente dentro de toda la comunidad la comunidad que tenemos alrededor. El hecho de venir, pasar la escoba, quitarte las dañas, participar, ya es parte de su crecimiento espiritual, de su crecimiento espiritual dentro de la iglesia. Así es que nosotros, como hermanos, tenemos que identificarnos. Y esta debe ser nuestra realidad. Y para concluir, hermanos, 3 preguntas sencillas para reflexionar. Concluyo con esto. 3 preguntas sencillas para reflexionar. Primera, estudiando estos 3 personajes y analizando vuestra vida de hoy, ¿a quién me parezco? Vimos los 3 personajes, Samuel, Saúl y el rey David. Entonces, viendo todo este estudio el día de hoy, ¿dónde me ubico? ¿O dónde me comparo? Tal vez no comparo, sino yo dónde puedo quizás estar. La segunda,
orando para que Dios me conceda a quien me quiero parecer. Y eso es una actitud personal. Eso es una actitud personal. ¿A quién me quiero parecer? A un Samuel consagrado a Dios desde su nacimiento, y como lo vimos, la mayoría quizás de nuestra iglesia no tuvo la dicha de nacer en el Evangelio, pero la misericordia de Dios nos hizo ese paréntesis en nosotros, y es ahí donde empezamos a crecer, es ahí donde el pasado no tiene validez ante Dios, y es ahí donde nosotros empezamos a creer. O un rey, Saúl, indiferente, arrogante, que cree que todo lo puede, y es lo que vemos hoy en este mundo. Gente verdaderamente llena de materialismo, llena de egoísmo, llena de arrogancia, llena de todas las cosas que no agradan a Dios. Un tipo de Saúl que Dios le abrió la puerta y sin embargo no la quiso. Entonces, oremos precisamente para que Dios nos conceda la dicha de poder hacer esos cambios en nuestra vida. Y la tercera, ¿qué hago, hermanos, para lograr ser ese personaje? ¿Qué hago para ser ese personaje? Y hermanos, es lo que vamos a estar viendo durante muchos años. Primera y segunda de Samuel. Y esa es la enseñanza que vamos a tener durante todo este proceso. Quizás durante todo este proceso vamos tal vez estudiar algo adicional, o en fin, no sé, pero la enseñanza que vamos a estudiar de primera y segunda de Samuel, como le digo yo, Samuel el guerrero, va a ser increíble para todos nosotros. Todo este proceso de enseñanza de Samuel va a ser de una gran ayuda. Como dijimos anteriormente, es un complemento de lo que estudiamos del libro de Marcos, de siervos al servicio de Dios. Samuel fue un gran siervo al servicio de Dios. Esto es lo que vamos a estar estudiando por mucho tiempo, si Dios no lo permite. Vamos a orar, hermanos, y terminar el estudio de hoy, esperando de que verdaderamente nos inquiete, nos haga reflexionar tanto cambio que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. Padre Celestial, te doy infinitamente gracias por este día maravilloso, Padre mío, que hoy domingo 18 de julio, ya finalizando quizás el mes y este año, Padre Santo, que ha sido un año también difícil, junto con el año anterior, sobre toda esta situación de la pandemia, pero que esto nos ayude a reflexionar, a hacer cambios en nuestra vida, pues, a estar más unidos a ti a través de tu palabra, Padre mío, ayudándonos unos con otros, Padre. Y gracias te doy por este lugar que nos diste, Padre Santo, donde podamos promulgar tu palabra también y llevarnos a todos los hermanos que viven cerca de la comunidad, Padre mío, para la honra y la gloria tuya, Padre Santo. Ha sido un año de bendición, ¿por qué no decirlo así? La dicha de poder salir de un lugar y movernos a un lugar ya propio, Padre Santo, es un gran agradecimiento, una gran dicha, Padre mío, y esa responsabilidad que tenemos también como hermanos de salir adelante, básicamente no que es espiritual, pero también todas las obligaciones que tenemos aquí materiales para dejar esto presentado. Doy gracias por todos los hermanos que de una u otra manera también apoyan para la obra tuya, Padre Santo, para que ésta crezca, Padre Santo, para ver tu honra y tu gloria en todo momento. Gracias te doy, Padre mío, día a día, Padre Santo, por tanto y tanto que a ti recibimos, Padre Santo. La dicha de poder despertar, abrir nuestros ojos, levantar por nuestros propios medios y evocarte desde buena mañana, Padre mío, por un día más. Gracias, Padre mío. Gracias, que tú sabes que todo te lo pedimos. En nombre de nuestro Señor Cristo. Amén, amén, amén. Tengan todos muy buenos días.